No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos de un estudio llevado a cabo en Jerusalén, de un cruce fronterizo para los palestinos de Gaza, de la visita de Sarkozy a Argelia, de antisemitismo en Australia y, por último, de protestas sobre Venezuela. Ahora Israel. Según un informe del Instituto de Estudios Avanzados Van Leer de Jerusalén, el Estado israelí ha dejado de ser el centro en la vida de las comunidades israelitas dispersas por el mundo. El informe menciona los resultados de una encuesta entre judíos de Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad judía del mundo, en el cual solo un 31% de ellos se sentía muy vinculado a Israel, y su pronóstico es que se agravará entre sus hijos y nietos. Según el informe, esta debilitación del vínculo se debe en parte a que las instituciones y organizaciones israelíes son etnocéntricos y se recomienda ofrecer a los judíos que residen fuera de este estado un mayor control sobre lo que ocurre allí. Un ejemplo del etnocentrismo es la afirmación de Ehud Olmert esta semana al referirse a las protestas de los judíos norteamericanos por su intención de ceder parte de Jerusalén para el establecimiento de una capital palestina. Olmert dijo que esa es una decisión que se tomará en Israel y no en Estados Unidos. También ha descendido el monto de las donaciones, que durante años fueron una gran ayuda en los comienzos del Estado israelí. Y no muchos ven ahora en Israel el refugio potencial para el caso de que se sintieran perseguidos. Uno de los objetivos del Movimiento de Liberación Nacional Judío, el sionismo, contra el antisemitismo. Palestinos. Según la agencia informativa Reuters, Israel ha protestado ante Egipto por la apertura de un cruce fronterizo. Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dijo ayer que Israel había transmitido su disgusto y preocupación a Egipto por la apertura el lunes del cruce fronterizo de Rafah, cerrado la mayor parte del tiempo desde que Hamás tomó el control de Gaza en junio. Esta apertura, que ha permitido hasta ahora el viaje de 150 peregrinos musulmanes de la Franja de Gaza a la Meca, en un alivio parcial del aislamiento de Gaza, fue calificada por el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, como un paso seguro hacia romper el asedio impuesto sobre nuestro pueblo. Israel y sus aliados rechazan a Hamás sobre la base de que se niega a renunciar a la violencia. Hamás rechaza la coexistencia con el Estado judío. Israel ha reforzado las restricciones fronterizas en la Franja de Gaza desde la toma del control del grupo islámico y, con sus aliados occidentales, ha estado tratando de aislar al movimiento. El resultado ha sido un cierre casi total de las fronteras de Gaza y el aislamiento del área costera, donde viven 1,5 millones de personas. El viaje que el presidente francés Nicolas Sarkozy realizó esta semana a Argelia para cerrar contratos por 4.000 millones de euros estuvo en peligro de cancelarse debido a actitudes antisemitas en el gobierno de este país. Primero fue el primer ministro argelino Abdelaziz Belhadem quien protestó la incorporación a la delegación francesa de Enrico Macías, un cantante argelino de origen judío radicado en Francia, y luego Mohamed Sherif Abbas. El ministro de los excombatientes de la Guerra de Independencia aludió en el rotativo El Kabar a los orígenes judíos de Sarkozy, lo acusó de haber llegado al poder gracias al lobby judío e insistió en que debía pedir excusas por los crímenes franceses de la era colonial. Las palabras de Sherif Abbas suscitaron la reprobación de numerosas ONG francesas de derechos humanos y la oposición socialista francesa pidió a Sarkozy que no fuese a Argelia a menos que el presidente Abdelaziz Bouteflika no se disculpase. El Eliseo no llegó a tanto, pero sí pidió públicamente a Argel que le diese una declaración. Ambos presidentes hablaron por teléfono y el primero precisó al segundo que las palabras de su ministro no reflejan en absoluto la posición de Argelia y que el jefe de Estado francés sería recibido como un amigo. Sarkozy luego dijo que consideraba que el incidente estaba cerrado. En cuanto al cantante Macías, hace 7 años, cuando se planteó ir a cantar en Argelia, el actual primer ministro, Abdelaziz Belhadem, encabezó un movimiento de rechazo que abortó la gira artística. Australia. El Consejo Judío Australiano reveló ayer en su informe anual que registró 638 actos antisemitas durante 2007, incluidos asaltos, intimidaciones, vandalismo y acoso.
Según el Jerusalem Post, el registro anterior, el de 550 incidentes contra judíos, es de 2002, cuando la segunda intifada estaba en su punto más alto. Uno de los antecedentes más conocidos fue el asalto a un judío ortodoxo, Menahem Borheimer, perpetrado por jugadores de rol australianos el pasado año en Melbourne. Borheimer llevó a juicio a los agresores y fueron multados, aunque solo uno fue condenado a prisión. Venezuela. El Comité Judío Americano expresó ayer su solidaridad con el pueblo judío venezolano después de la segunda incursión de las fuerzas de seguridad de ese país en 3 años en la sede del Centro Social, Cultural y Deportivo Hebraica de Caracas. Además, reclamó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su administración que se abstengan de usar tales medidas contra la comunidad judía y aseguren que sus derechos constitucionales son protegidos. La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela ha enviado una nota a Chávez para pedir una investigación del caso, y el mismo reclamo fue formulado desde Israel, donde la noticia también causó preocupación. En su comunicado, el American Jewish Committee también menciona que la incursión ocurrió el sábado por la noche, horas antes de un referéndum nacional para una reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez. Recordamos que los oficiales de una unidad de policía que investiga el tráfico de drogas y el terrorismo rompieron la puerta principal de Hebraica y realizaron una búsqueda de armas y explosivos, pero no encontraron nada. Y con eso acabamos nuestro espacio informativo y seguimos con las noticias culturales con Jorge Rosenblum. Hola Jorge. Hola Marión, ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas que sucederán esta semana próxima. Ya ha acabado la fiesta de Hanukkah, vamos a retomar un poco el pulso normal. Empezaremos con una actividad de Casa Sefarad de Israel el 13 de diciembre a las 8 de la tarde, una conferencia sobre el cuadro La novia judía de Rembrandt. Ya hemos asistido a una conferencia que se ha dado en Madrid y ahora se vuelve a realizar por esta vez en el Club Sayas, en la calle Príncipe de Vergara 40. El mismo ponente, Kenneth Brown, de la Universidad de Calgary en Canadá, autor de 8 libros, 4 monografías y más de 50 artículos sobre literatura española del medioevo, y especializado en el siglo de oro y en la literatura sefaradita de los países del norte de Europa. En esta ocasión hablará de la Ámsterdam del siglo XVII, donde la población sefaradí, especialmente los judíos portugueses expulsados de la península ibérica, se establecieron y fueron creciendo y desarrollándose, y allí, por ejemplo, convivió Rembrandt con estos judíos y fueron modelos de muchos de sus cuadros. Se trata de muchos judíos. Y entre ellos uno muy famoso que es la famosa novia judía. Pues os invitamos otra vez, para el que no lo vio en la ocasión anterior, que vuelvan a verlo esta vez, como repito, el día 13, que es el jueves, a las 8 de la tarde en el Club Sayas de Príncipe de Vergara 40 de Madrid. Fascinante. En Reus, los que estén por la zona de Cataluña, hay un homenaje a Josefina Ferrater. Josefina Ferrater fue una filóloga e investigadora recientemente fallecida y autora, entre otras obras, de la traducción del Seder de Amram Gaon. Entonces este homenaje se le va a rendir en la Sociedad Recreativa El Circol de Reus, Tarragona, a las 9 de la noche, el mismo día 13 de diciembre del que hablábamos, y en este caso está organizado por la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, el ARCCI. Y en Sigüenza, pues va a haber un concierto de un violinista judío que vive en Ámsterdam, Ilya Grubert. Dará este concierto el día 15 de diciembre en la ermita de San Roque. Bueno, digamos que Grubert es un gran violinista que ha obtenido el primer premio en el concurso Paganini de Génova, el primer premio y medalla de oro en el Tchaikovsky de Moscú, y ha estado tocando con las principales orquestas del mundo. Pues esta ermita de San Roque de Sigüenza, que queda en la provincia de Guadalajara, no muy lejos de Madrid, él dará este recital en el que tocará junto a un pianista italiano llamado Breno Ambrosini, y él llevará consigo un violín que es muy excepcional. Es un Guarnieri que perteneció a un violinista y compositor judío también muy famoso llamado Wieniawski.
Así que no solamente los que quieran ir al concierto, si usted es violinista por casualidad escucha, claro, que sepa que también da clases maestras, clases magistrales en Sigüenza del 12 al 16 de diciembre, Ilya Grubert. Eso es una oportunidad. Y por último vamos a hablar de un cementerio judío, el cementerio judío de Hamburgo Norte, el de Altona, que se llama, que aspira a ser patrimonio de la UNESCO. Este cementerio es el más antiguo del norte de Europa y esta semana ha vuelto a abrir sus puertas al público después de haber estado cerrado durante muchísimo tiempo. Es un cementerio bastante grande, tiene casi 2 hectáreas, y junto con el de Ámsterdam y el de Curazao en las Antillas holandesas podría pasar a formar parte del patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. Allí en este cementerio desde el siglo XVII fueron enterrados personajes de la comunidad judía de Altona, que era el barrio exterior de Hamburgo, sí, de Hamburgo mismo y de Wandsbek. En total había unas 8.000 lápidas, hoy día se conservan unas 6.000, y hay allí enterrados tanto sefaradíes como ashkenazíes, porque había muchos sefardíes de Ámsterdam que por la cercanía vivían también en Hamburgo, y entre otros personajes está, por ejemplo, enterrada allí Fromet Mendelssohn, que es la mujer de Moses Mendelssohn, el padre de la escalada del iluminismo y abuelos ambos del compositor Felix Mendelssohn. Es un verdadero museo de gente. Sí, y también está el padre del escritor Heine, el padre se llamaba Samson Heine. Pero, como digo, durante el siglo XX, especialmente con el ascenso del nazismo, cerraron el cementerio, tuvo distintos avatares, claro, pero bueno, lo que se puede ver a partir de esta semana que se ha vuelto a abrir es, por ejemplo, las diferencias que hay entre las tumbas ashkenazíes y sefaradíes, sí, porque, por ejemplo, las sefaradíes, que son sobre todo portugueses, utilizaban lápidas tumbadas, horizontales, sí, con inscripciones en portugués y muy decoradas. Sí. En cambio, las lápidas de Ashkenaziot, sí, están verticales y están escritas en hebreo. Así que eso es una curiosidad, algo más para saber de la historia necrológica del judaísmo, si quieren. Además refleja las actitudes un poquito, ashkenazíes y sefardíes. Sefardíes, bueno, tranquilo, aquí estamos. Más relajados. Aquí al mando. Bueno, pues eso es una forma de verlo, y estas son las noticias con las que nos despedimos y deseamos feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana, Shabbat Shalom. Y nada, que lo pasen todos muy bien, y el lunes ya tendremos aquí nuevas noticias para completar esta semana de Hanukkah. Fantástico, cada día con más cosas nuevas pasando por todo el mundo. Gracias, Jorge. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos hoy de la muerte de Norman Elrich, que tuvo lugar ayer. Esto nos lo contará Jorge Rosenblum en la sección cultural. Pero antes, como de costumbre, pasaremos por Oriente Medio para ver qué es lo que está sucediendo entre Israel y los palestinos. Ayer hablábamos de escepticismo, hoy tenemos que hablar un poco más de optimismo. Veremos mañana qué es lo que toca. También les vamos a hablar de una curiosa noticia sobre Hamas, que quiere convertirse en una especie de sucursal de Hollywood o crear su propio Hollywood. Estén atentos, se lo vamos a comentar. También del enfado de Israel con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que no hace más que criticar a Israel y a ningún otro país, y derechos humanos más bien torcidos, según ellos, y también un rascacielos polémico en Varsovia. Además, terminaremos la primera parte del informativo con una noticia científica que será de interés casi más para las vacas, pero bueno, y también para aquellos que beben la leche. Empezamos en Oriente Medio. La agencia EFE señalaba ayer que el negociador palestino y destacado asesor del presidente Mahmoud Abbas, Saeb Erekat, aseguró ayer que Israel ha cambiado su posición y acepta ahora negociar con los palestinos los 6 temas clave del conflicto que hasta hace pocos meses no mostraba ninguna voluntad de abordar.
Erekat declaró a la radio La Voz de Palestina que la posición israelí se volvió más positiva cuando aceptó lanzar las conversaciones sobre estos temas en la Conferencia Internacional sobre Oriente Medio que se celebrará en Anápolis a finales de noviembre. Israelíes y palestinos habrían aceptado discutir tras la cita de Anápolis el estatus de Jerusalén, los asentamientos judíos en Cisjordania, las fronteras del futuro Estado palestino, la suerte de los refugiados palestinos, la seguridad y el agua. Pues ya ven, ayer tocaba optimismo y Erekat defendió además el papel de Washington en la búsqueda de una solución dialogada al conflicto. Y todo esto un día después de la visita a la región de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, con lo cual queremos creer que esto de que ha ido así con brazo ejecutor de la paz seguramente es cierto. Dijo que Saeb Erekat dijo que el único país capaz de presionar a Israel son los Estados Unidos de América y que ellos pueden comprometer a Israel a detener la actual actividad en los asentamientos. Se refiere a los asentamientos en Cisjordania, que están en gran parte del debate y es de las primeras cosas que se le exige a Israel, que incluso Condoleezza Rice le pidió que detuviera inmediatamente la proliferación de asentamientos. De hecho, también para demostrar las buenas relaciones, según informaba ayer el periódico Yediot Ahronot, el ministro de Defensa Ehud Barak habría ordenado cancelar una operación militar en Shrem después de que la autoridad palestina anunciara que ellos mismos iban a desplegar sus fuerzas en la ciudad. La operación a gran escala fue cancelada también para evitar un choque entre Israel y la Secretaría de Estado norteamericana, que buscaba unir posiciones previo a la cumbre. Bueno, seguimos. Vamos a hablarles ahora, decía Mafalda, eso de que no sabe por qué llaman a los derechos humanos derechos cuando más bien están torcidos. Bueno, pues parece que es lo que piensa Israel del nuevo órgano de la ONU para ver qué es lo que sucede en el mundo. Israel solicitará que se lleve a votación de la Asamblea General el informe del nuevo Consejo de Derechos Humanos como medida de protesta por las decisiones de este órgano de centrar sus críticas contra dicho país y obviar la situación de otros como Cuba y Bielorrusia. Así lo denunció ayer el embajador israelí Dan Gillerman a la salida de la reunión del Comité de la Asamblea General en el que se debatía el contenido del informe del órgano de derechos humanos de la ONU creado en 2006. Gillerman señaló que su país solicitará el voto para que el informe no se apruebe por consenso, como es costumbre en estos casos, a pesar de que espera que el texto se adopte de todas maneras por mayoría. Bueno, explicaba Gillerman que no es un asunto meramente técnico, sino que pertenece a la propia existencia y credibilidad de la ONU, porque recordó que el Consejo de Derechos Humanos nació como un nuevo recién nacido, pensando que iba a ser algo que iba a aportar justicia en el mundo, y dijo que en su lugar, leo textualmente las palabras de Gillerman, se ha dado luz a un monstruo. Apeló a los colegas que comparten las críticas a la labor del Consejo, entre los que mencionó a los de la Unión Europea, que se pronuncien en contra del informe cuando vaya a votación, que posiblemente será el próximo jueves 8 de noviembre. No tengo aquí los datos, pero el porcentaje de críticas contra Israel desde que se creó este Consejo de Derechos Humanos es muy grande, casi solamente critican a Israel, de hecho es de lo que se quejan. Y también Gillerman señaló la decisión del Consejo de Derechos Humanos de eliminar los relatores de derechos humanos para Cuba y Bielorrusia, la falta de condena de la situación en Darfur, por ejemplo, la decisión de mantener permanentemente los territorios palestinos en su agenda como prueba de que el nuevo órgano es una inmensa decepción, dijo. Hay que recordar que este Consejo se reúne en Ginebra, sustituyó en junio del 2006 a la antigua Comisión de Derechos Humanos y su finalidad pues era reforzar la credibilidad de las Naciones Unidas, pero claro, desde el principio ya fue polémico porque entre los 47 integrantes se encuentran países como Cuba o como China, que están en la mira de organizaciones internacionales bastante serias como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que los consideran violadores de los derechos humanos. Bueno, dejamos esta parte, bueno, no dejamos esto, vamos a seguir en la zona, vamos a hablarles de Hamás, pero les vamos a hablar de Hamás desde un punto de vista distintos. Yo creo que es una noticia que hay que tomar con pinzas, pero bueno, disfrútenla. Margot Dudkevich, para Infolive TV, se hacía eco ayer de varios reportes que aseguran que Hamás estaría planeando invertir $200 millones en la construcción de una ciudad de la comunicación y la producción cinematográfica, con el objetivo de atraer turistas a la Franja de Gaza. El legislador de Hamás, Fatih Hamad, será quien esté detrás del proyecto y hasta el momento habría recaudado $1 millón de la suma requerida.
Sin embargo, podría ocuparles 20 meses juntar el monto total, si es que son verdaderos los reportes que afirman que ingresan $20 millones por mes por contrabando a la Franja de Gaza. Hombre, si ese dinero lo van a dedicar a hacer unos estudios de Hollywood, pues yo no veo que haya de Hollywood, bueno, de Gaza, unos estudios para filmar y van a cambiar los cohetes por las cámaras, pues no veo ningún problema. Lo que pasa es que cuesta creer que vayan a dedicar el dinero que consiguen en algo diferente que no sea comprar armas, porque también hay otras urgencias en el pueblo, en sus ciudades, que no son precisamente la de hacer cine. Les cuento lo que decía Margot Dutkiewicz en su informe para Infolife TV. Se preguntaba si ocuparía el líder de Hamás, Haniyeh, un rol estelar, o si iba a ser desplazado por el duro de la organización, Al-Rajjar, que ha escrito varias novelas, entre ellas una que se llama Mujer Bonita. Decía también Dutkiewicz que quizás se le otorgue un rol líder a Farfur, si recuerdan el ratón Mickey de Hamaus, que aparece en los programas infantiles de TV en Gaza, o que aparecía porque hace poco fue matado, parece ser por israelíes. Bueno, esto todo dentro de la ficción de este programa para niños, que Farfur iba a dar su vida por la causa, y entonces era detenido, era abatido por los israelíes supuestamente. Bueno, también se pregunta qué ocurre con el brazo militar de la organización, las brigadas Yassin al-Qassam, que tal vez quieran dejar las armas, integrar el grupo de bailarinas de Hamás. En fin, muchas preguntas. Dice que son demasiados cambios para Hamás y que termina diciendo que quizás a largo plazo hasta reconozcan el derecho del Estado de Israel a existir. En fin, como les decía, una noticia a tomar con pinzas. Si fuera real, pues estaría bien tener un estudio de cine, de televisión, incluso, ¿por qué no?, escuelas de actores, en vez de tener escuelas de terroristas y un montón de gente dispuesta a saltar por los aires. Dejamos esto, nos vamos a hablarles ahora de Varsovia, una polémica construcción. La agencia judía de noticias comunicó esta semana que la comunidad judía de Varsovia planea la construcción de un rascacielos de nada menos que 207 metros de altura, un nuevo templo acristalado que aporte aires de modernidad a la hermandad hebrea local. Herbert Bloch, del Joint Distribution Committee, una de las principales instituciones judías polacas instaladas desde la caída del comunismo en 1989 para ayudar a restablecer la vida judía, explicó a la agencia informativa que uno de los principios de las comunidades hebreas en el este de Europa es llegar a ser autosuficientes mediante la explotación de sus bienes inmobiliarios. Se desconoce si el edificio albergará viviendas y oficinas que financien parte de la operación, pero en cualquier caso se convertiría en el centro neurálgico de las operaciones judías en el país, con un recinto destinado al culto, un restaurante kosher y un centro comercial. Pues al parecer en varios países ya se han llevado a cabo similares proyectos con bastante éxito. Mencionaba el artículo de la agencia judía de noticias países como Rumania o como Bulgaria. Obviamente ha habido voces discordantes y no todo el mundo está demasiado de acuerdo con esto. De hecho, por ejemplo, hablaban de Eleonora Bergman, directora del Instituto de Historia Judía de Varsovia, que calificó el rascacielos como una broma pesada. En su opinión, el edificio eclipsaría el antiguo templo y dañaría el carácter histórico de la zona aledaña. Dijo que es agresivo desde el punto de vista espacial y que además no cree que las autoridades encargadas de proteger el espacio arquitectónico histórico vayan a estar de acuerdo con la decisión. Y dejamos casi ya esta primera parte, pero antes de despedirnos vamos a hablar de una noticia científica destinada casi más a la veterinaria. Investigadores del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, especialistas del Instituto Veterinario Qumran de Tel Aviv y los laboratorios IPRA de Gerona evalúan de manera conjunta una nueva vacuna para la prevención de la mastitis, padecimiento que provoca 40% de las pérdidas en la producción de leche en países como México. El proyecto analizará la efectividad de la vacuna Ipramastivac, desarrollada por el grupo español, comparándola con las 4 fórmulas existentes en el ámbito internacional. Esta evaluación se llevará a cabo en ganado bovino de los 3 países participantes del proyecto. Bueno, pues os parecía importante traer una noticia que tuviera como protagonistas a otros seres, en estos casos los animales. Y se ve que después de la lectura de Tikkun de ayer con Jorge en Revistas en la Red, me ha quedado la preocupación por el medio ambiente. Les cuento un poco que han detallado los expertos que para evaluar la efectividad de la vacuna en comparación con las existentes se aplicará en 3 momentos diferentes de la vida de la vaca, principalmente antes y después del parto, para conocer su respuesta inmunológica.
Es importante tener una vacuna mejorada para prevenir el padecimiento que se caracteriza por la infección de las glándulas mamarias de la vaca derivada de la mala higiene en el proceso de ordeño. Pues me parece muy bien. Y nos vamos ahora a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Creo que nos traes una noticia triste. Sí, bueno, pero antes te quería comentar que esta última noticia tenía un poco de mala leche, ¿no? Sí, tenía algo de mala leche. Bueno, sí, vamos con una noticia triste, aunque teñida de risas. Y te explico, porque el que falleció era un humorista muy importante y que muy querido y muy conocido en Argentina. Se llamaba Norman Ehrlich. Él nació en 1932 y ha muerto ayer. Ayer mismo se lo ha velado por la noche en el barrio de Villa Crespo, donde vivía, un barrio tradicional judío. Murió de una leucemia, aunque estuvo muy activo hasta prácticamente estos últimos años, hasta el año 2003-2004 seguía en activo, a pesar de la avanzada edad. Norman Ehrlich es un personaje querido por todos porque aparte él ha hecho el periplo completo de lo que puede hacer un personaje de teatro. Él empezó muy joven trabajando en espectáculos en hebreo. En hebreo, antes de los años 50, que ya en la Argentina eran muy pocos los espectáculos que se harían. Pionero, ¿no? No, pues, y en el año 50 se convierte en actor profesional justamente en Yiddish, trabajando en el elenco estable, uno de los elencos que había en el entonces Teatro Soleil de Buenos Aires, que era un teatro que hacía especialmente comedias musicales y comedias dramáticas, junto a figuras de la época del teatro yiddish como Jacob Ben-Ami, Maurice Schwartz, Joseph Bulow y Paul Burstein. Llegó a intervenir en 35 espectáculos diferentes durante 5 años de repertorio, o sea que era muy conocido de la comunidad judía en la Argentina. Pero siguió progresando y en el año 72 debuta en el teatro argentino en español, en castellano, una producción que se llamaba Pan Criollo, era un musical junto a otras figuras muy queridas del público argentino, Luis Sandrini, Paulina Singerman, que también es una actriz judía, Raúl Rossi, un gran elenco en el Teatro Astral. Y a partir de allí empezó a desarrollar su carrera teatral en español, que hasta ese momento no la había cultivado. Él era más bien un humorista judío que se dedicaba al público judío, pero a partir de los años 70 evidentemente ya el público que hablaba yiddish era mucho menor y consiguió abrirse a un nuevo público haciendo humor judío pero en español. Por ejemplo, creó el uno de los primeros café concert judío en español con un espectáculo que se llamaba Humorovich, y hizo muchos espectáculos de ese tipo. Y luego empezó a intervenir en revistas musicales. Las revistas musicales en Argentina eran un espectáculo algo así como el cabaret, pero con una gran puesta en escena, y con artistas muy conocidas en la Argentina como Susana Jiménez, que es... ¿Trabajó con Susana Jiménez? Sí, en el Teatro Nacional, con Calabró, con Osvaldo Pacheco, con Susana Jiménez, con muchísima gente. También hizo una obra de Neil Simon con el llamado el dúo dinámico de Argentina, que no tiene nada que ver con el de aquí. Es un dúo de actores que cantan, Santiago Abal y Daniel Miglioranza. También empezó a hacer televisión. Ya estamos hablando del año 78, es cuando él recién empieza a hacer televisión. En el 78. En el 78, ya teniendo 46, 50 años. Pero ya era conocido él. Sí. Él era muy conocido, aparte como guionista, ¿no? De esto. Pero empezó a actuar, por ejemplo, en una comedia de televisión que se llamaba Casi una pareja, después con Jorge Porcel, el famoso gordo Porcel de Argentina, con Juan Carlos Calabró, que era otro comediante muy importante, e incluso un espacio fijo que se llamaba La Revista de los Viernes. En el 97, ya en los 80, 90, se reafirmó en su carrera de actor y en comedias como Señoras y Señoras, que se emitía por televisión.
Luego tuvo una época en que había una cadena de televisión por cable en Argentina que se llamaba Aleph Network, una cadena de emisiones judías, y él tenía un show, el show de Norman Ehrlich, que estuvo casi un año en antena todas las semanas. Luego hizo varios espectáculos unipersonales, por ejemplo en el 88, Según Como Se Mire, en el 95 un musical personal, Porque Se Me Canta, y después en el 99 una recopilación de textos propios, Es Puro Cuento, con el cual no solamente triunfó en la Argentina, sino en muchos sitios como Miami, Nueva York, Washington, etcétera. Sí, te iba a decir, España no llegó nunca. Sí. En el 94 y en el 98 estuvo en Madrid haciendo sus primeras presentaciones, y en el 90 hizo también unas actuaciones en español en Israel, actuó en Tel Aviv, en Haifa, etcétera, etcétera, especialmente para la comunidad latinoamericana. En el 96 estrenó una obra de un autor inglés, de Lionel Goldstein, Socios en el Amor. Trabajó mucho, incluso llegó a protagonizar, trabajó en 10 películas, en 10 largometrajes, una de ellas del 98, Cohen vs. Rossi, en la cual se codeaba con artistas de la talla de Alfredo Alcón, Pepe Soriano, Adrián Suárez. Estuvo con todos los grandes. Todos los grandes. Y hace poco, en el 2000, también dirigió un espectáculo, se llamaba El Camino de un Inmigrante, una comedia dramática de Norberto Klimker. Esto fue una vida plena de trabajo, dedicación al teatro, al humor, y desde aquí, pues en esta sección de cultura no podíamos estar ausentes con este saludo a la memoria de Norman Ehrlich, al que todos los argentinos conocimos, y todos los que no lo conocieron tendrían que acercarse a su figura de alguna manera. Pues queda aquí el recuerdo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Mañana ya habrá noticias normales. Esperemos. Muchas gracias a ustedes. Mañana los esperamos aquí. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy se recuerda el 69 aniversario de la Kristallnacht, el pogromo nazi. Bueno, pues hablaremos de esto, pero hablaremos también antes de Amnistía Internacional, que prefiere recordar la caída del muro de Berlín y hacer su relación con el muro o valla de Israel, y que en España han ido a presentar un escrito con varias firmas, pero bueno, luego se lo contamos en la noticia. También les vamos a hablar de Irán, que condenó la decisión de Interpol de que se sigan en busca y captura aquellos sospechosos de haber participado en los atentados de la AMIA y que son iraníes. Hablaremos, como les decíamos, de la Kristallnacht. Hablaremos también del delito de apología de genocidio en España, que va a dejar de existir, como lo oyen, y también de un desencuentro entre el escritor David Grossman y el primer ministro israelí Ehud Olmert antes de ayer por la noche. En nuestra sección cultural, Jorge nos va a hablar de Cábala para terminar un poquito más místicos esta semana. Empezamos por ahora, y empezamos no en Israel, sí hablando de Israel, pero en España. Amnistía Internacional entregó ayer más de 130.000 firmas en la Embajada de Israel en Madrid para solicitar al gobierno israelí que desmantele los tramos levantados del muro de Cisjordania y paralice inmediatamente su construcción. Así lo explicó a la agencia EFE la portavoz de Amnistía Internacional para Israel y Territorios Ocupados, Clara Cordero, quien calificó el muro de ilegal y aseguró que supone un castigo colectivo contra el pueblo palestino. Con ocasión del acto de entrega de firmas, varios activistas de la organización protagonizaron una performance frente a la embajada israelí de cara a un muro simulado en el que se leía: "El muro de Cisjordania es ilegal y viola los derechos humanos". Bueno, es una iniciativa de Amnistía Internacional que se celebró con motivo de la conmemoración del 10º aniversario de la caída del muro de Berlín, el llamado Muro de la Vergüenza, como les comentábamos al principio de la noticia. La Amnistía Internacional denunciaba que 18 años después otro muro, el de la injusticia, sigue en pie. No hacen ninguna mención al muro que separa España de Marruecos, el muro de Melilla, que se parece ser que no les parece preocupante, ni los muchos muros que hay por el mundo. El único muro que existe es esta valla o muro israelí.
Amnistía Internacional, si recuerdan, no les permitió manifestarse Hezbollah. Ellos habían hecho un informe donde denunciaban la manipulación de los civiles por parte del grupo terrorista durante la guerra del verano del 2006, donde los utilizaban como escudos. Tuvieron que ir a publicar ese informe y a darlo a conocer a Gran Bretaña. En este caso, Amnistía Internacional no ha tenido ningún problema para poder entregar esas 130.000 firmas denunciando la ilegalidad de la valla o muro, que por cierto también hay que recordarlos que los propios tribunales israelíes se ocupan y mucho de garantizar la legalidad del recorrido de la valla o muro, que en definitiva tampoco tiene por qué ser la definitiva de las fronteras. Bueno, dejamos esta iniciativa de Amnistía Internacional. Vamos a hablarles de la AMIA y de Interpol. Irán condenó la decisión de Interpol de confirmar las órdenes de captura contra 5 ciudadanos iraníes y un libanés por su presunta implicación en el atentado cometido en Buenos Aires en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que murieron 85 personas. Según la agencia MER, el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Ali Hosseini, declaró que esa decisión carece de fundamentos, ya que se basa en las órdenes emitidas por el organismo judicial argentino contra algunos ciudadanos iraníes. Hosseini se refirió a las presiones ejercidas por la entidad sionista y América sobre el gobierno y el poder judicial argentinos, e insistió en que la decisión tiene objetivos políticos, se contradice con las leyes internacionales y es completamente inaceptable. Ya ven, lo que hace intentar hacer justicia. Fue una decisión adoptada por la Asamblea General de Interpol durante la reunión celebrada esta semana en Marruecos, y se cumple un año después de que, más o menos un año después de que un juez argentino ordenara la captura internacional de 8 iraníes, entre los cuales estaba incluido el expresidente Hashemi Rafsanjani, y también la detención ordenada de un libanés. La medida argentina se basó en el informe de la Fiscalía, que acusaba a Teherán de haber encomendado el atentado al grupo Hezbollah, conocido el grupo Partido de Dios, de quien hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Irán, por su parte, en agosto advirtió que iba a emitir órdenes de captura internacional contra 5 argentinos, incluido el ex juez que investigaba hasta el 2005 el atentado, Juan José Galeano, porque los acusa de actuar contra la seguridad nacional de la República Islámica. En fin, lo que son los cinismos del régimen de Ahmadinejad. Con respecto al tema nuclear, les comentamos que el viceprimer ministro israelí, Shaul Mofaz, encargado de su país del caso nuclear iraní, pidió ayer la destitución del jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, porque lo acusa de cerrar los ojos ante el polémico programa que desarrolla en Teherán. Si recuerdan, les hemos hablado de las declaraciones del Baradei diciendo que que se podía esperar todavía un tiempo, etcétera. Se le acusa de seguir el juego de Ahmadinejad. Por cierto, que ayer en Televisión Española, en los desayunos de la primera cadena, se pudo ver a Javier Solana, que explicó bastante claro la diferencia entre buscar energía nuclear para fines civiles y para buscar esta energía con fines bélicos. Quedó bastante claro el por qué querían frenar a Irán inmediatamente, y que los intereses de Irán eran bastante más bélicos que pacíficos. Bueno, más cosas. Por cierto, que en Israel sentó bien lo de la decisión de Interpol. Cambiamos de tema. Nos vamos a hablarles de la Kristallnacht, la conmemoración que tiene lugar hoy. Alemania conmemora hoy el 69 aniversario de la matanza nazi de judíos, ocurrida en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, que se saldó con 91 muertos, la destrucción de millares de sinagogas, viviendas y comercios, así como la deportación de más de 30.000 personas a campos de concentración. El Consejo Judío Central de Alemania, presidido por Charlotte Knobloch, encabezará los diversos actos de recuerdo que se realizarán en Berlín y otras ciudades alemanas. La noche de los cristales rotos, como bautizó el régimen de Adolf Hitler este ataque contra los judíos, fue perpetrada con la excusa de vengar el atentado contra un secretario de la embajada alemana en París, cometido el 7 de noviembre por Herschel Greenspan, en protesta contra la expulsión decretada por Alemania de más de 17.000 polacos judíos días antes. El vicepresidente del Consejo Judío Central de Alemania, Salomon Korn, lamentó que el nazismo, que perpetró el mayor crimen de la civilización hasta ahora, aún hoy tiene partidarios. Lo dijo en una reciente audiencia del Parlamento alemán. El asesinato del que les hablamos, el que Herschel Greenspan asesinó al secretario de la embajada von Rath, pues sirvió como la excusa para lanzar esta revuelta, y en el fondo fue un ataque pensado para que se pareciera que era un acto espontáneo, pero de hecho fue orquestado por el gobierno alemán.
El partido nazi estaba súper de acuerdo y, como hacía a menudo, el gobierno utilizó la organización del partido aparte de la autoridad del gobierno. Algunos, precisamente, no aprenden y parece que el delito de apología del genocidio en España va a dejar de ser un delito. El diario El Mundo publicaba ayer que el Tribunal Constitucional Español acordó declarar inconstitucional el precepto del Código Penal que sanciona con prisión de 1 a 2 años la difusión de ideas que nieguen o justifiquen los genocidios. La decisión la tomó el miércoles el Pleno del Tribunal Constitucional al considerar de forma mayoritaria que la vigente redacción del artículo 607.2 del Código Penal vulnera la libertad ideológica, en conexión con la libertad de expresión, ambas garantizadas en la Constitución con rango de derecho fundamental. El artículo 607.2 del Código Penal, que ha quedado expulsado del ordenamiento jurídico tras la decisión del miércoles del Tribunal Constitucional, establecía que la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos se castigará con la pena de prisión de 1 a 2 años. El delito de apología de genocidio fue introducido en el Código Penal en 1995, en sintonía con preceptos similares existentes en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Países como Austria o Alemania aplican activamente las leyes penales específicas para combatir la negación del Holocausto y, el segundo de estos países, Alemania, promovió el año pasado, aprovechando que era el presidente de turno de la Unión Europea, un acuerdo para armonizar la legislación de los 27 en esta materia. Si recuerdan, se enfrentaron con el problema que, entre otras cosas, querían prohibir la simbología nazi, y la svástica es un símbolo sagrado de los hindúes, lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Es el debate de siempre: libertad de expresión, libertinaje de expresión, hasta qué punto el delito de apología de genocidio no debe ser realmente un delito. Pues se amparan en esa supuesta libertad de expresión, pero tiene que haber una serie de límites, porque no se puede decir absolutamente todo, y menos cuando eso incita al racismo, a la xenofobia, al antisemitismo, y conocemos el final de ese camino. Cambiamos de tema. Les hablamos ahora de espero que Jorge Rosenblum me perdone por robarle una noticia cultural. Lo que pasa es que el trasfondo tiene cierta política, y el encontronazo antes de ayer por la noche, entre David Grossman y el primer ministro Ehud Olmert. La agencia EFE informaba ayer de que el escritor israelí David Grossman desairó al primer ministro Ehud Olmert durante una ceremonia en la que recibía el premio Emet de Arte, Ciencia y Cultura. El evento se celebró la noche del miércoles en el Teatro Jerusalén, en el momento en el que Grossman era galardonado con el premio y rehusó extender la mano al jefe del gobierno israelí y a la presidenta del Tribunal Supremo, Dorit Beinish. Los organizadores de la ceremonia de entrega de los premios conocían que Grossman no tenía intenciones de estrechar la mano a Olmert, y este fue informado con anterioridad. Si recuerdan, Grossman perdió a su hijo durante la Segunda Guerra del Líbano, la llamada Segunda Guerra del Líbano, la guerra contra Hezbollah del verano del 2006, y de hecho cuando se le preguntó dijo: no estrecho la mano del primer ministro, doy por hecho que podéis entender la razón. Primer ministro Ehud Olmert ha sido considerado, o por lo menos popularmente, todavía se está esperando la segunda parte del informe Vinograd. En su primera parte del informe Vinograd también lo señalaba él como responsable de la falta de cuidado hacia los mismos combatientes y los errores cometidos durante esa guerra. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar de cultura, pero ya desde un punto de vista cultural. ¡Vámonos! Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con muchas noticias para este fin de semana que voy a tratar de resumir. La mayoría tiene que ver con el mundo de las ideas, pero antes quisiera convocarlos a todos los que estén por Madrid la semana que viene, porque el martes 13 de noviembre a las 20:30 en el Club Zayas en la calle Príncipe de Vergara 40 va a haber una presentación del programa editorial de Casa Sefarad Israel con Hebraica Ediciones. Es un proyecto para difundir la cultura judía a través del libro en España. El título de la convocatoria es El libro judío en España, pasado, presente y futuro, y estarán allí presentes nuestro ex director de Radio Sefarad, Soli Volodarsky,
Y director espiritual, ¿no? ¿Cómo se dice cuando alguien se quiere? Presidente honorario. Director honorario. Eso, como Di Stefano. Y José Antonio Fernández López, autor de La mirada insatisfecha. Se lo reiteraremos el lunes si podemos, pero no sé si tendremos oportunidad. Quédense con el dato. El martes 13 de noviembre a las 20:30 en el Club Sayas, Príncipe Vergara 40. Y ahora sí pasamos a cosas que son un poco más espirituales. Todas ellas tienen que ver, curiosamente, con la Kabbalah de una u otra forma. Lo primero es hablar de unos seminarios de Torah que tendrán lugar en Barcelona. Son 2 encuentros que se convocan para este domingo 11 y para el siguiente 18 en el centro Espai Clement, en la calle Rocafort 242 bis de Barcelona. El seminario de Torah está a cargo del rabino Daniel Ben Itzhak y está titulado El misterio del árbol del conocimiento, de allí el aspecto cabalístico. Vamos a hablar más de Ben Itzhak porque él dirige el grupo Aleph Jochma, dirige la Universidad Virtual del Judaísmo y es traductor de muchas obras de filosofía. Pero respecto a este seminario de Torah, digamos que en los días intermedios entre los 2 encuentros durante la semana, los participantes tienen la posibilidad de concertar una cita individual de 1 hora con el rabino para profundizar en lo aprendido y preguntar y consultar acerca de lo estudiado. O sea que es una forma, digamos, una mini yeshiva. Y dije que vamos a volver a hablar de Daniel Ben Itzhak porque va a presentarse el día 15, el jueves 15 de noviembre a las 20:15 en el Excellence Espai Cultural de Rambla de Cataluña 25, también en Barcelona, el 3er volumen del libro del Zohar que van a editar justamente Daniel Ben Itzhak con la colección Aleph Jochma. Y bueno, esto va a estar acompañado de una degustación comentada de vino kosher Pera Habib de la bodega de Capsanes. La entrada es libre y habla, bueno, el conjunto de esta obra enciclopédica, la más importante después de la Biblia del Talmud, se publicará con una periodicidad cuatrimestral y son unos 30 volúmenes. Este volumen tercero incluye un estudio sobre el concepto de Teshuvah, el retorno espiritual, la reconciliación con el Creador y el arrepentimiento. Bueno, pasamos a una charla coloquio que va a tener lugar en Lorca, en Murcia, el día 18 de noviembre, a cargo de Mario Sabán, y el tema es el pensamiento judío y la mística. Otra vez asoma la Kabbalah aquí. Esto va a ser en el huerto urbano de la avenida Juan Carlos I, esquina calle Florida Blanca, de la localidad de Lorca, que ha cambiado, y esto es importante, su denominación de ciudad de frontera de musulmanes y cristianos a ciudad de frontera musulmanes, judíos y cristianos. O sea que Lorca se incorpora el judaísmo de alguna manera. Una última actividad que vamos a citar aquí también con respecto a la Kabbalah, aunque ya volviendo al tema de las letras, es en el Instituto Cervantes de Chicago, que el 15 de noviembre habrá una charla, una exposición de grabados de la artista argentina Mirta Kupferning, titulada Borges and the Kabbalah, Path to the World. La Kabbalah por todas partes, ¿eh? Borges y la Kabbalah, caminos, senderos hacia la palabra. Y esto va a estar presidido el domingo, el día 11, a las 6:30 de la tarde, por unas charlas. Una dada por el rabino Víctor Mirelman sobre la tradición judía y la cultura argentina, pero en inglés, Jewish Tradition and Argentine Culture. Y otra charla del escritor español Marcos Ricardo Barnatán sobre Borges, el judaísmo e Israel. Pues están convocados a las charlas y a la exposición que se inaugura el día 15 en el Cervantes de Chicago. Como ven, todas estas actividades están relacionadas con la Kabbalah, y la semana que viene, con un poquito más de tiempo, les contaré sobre el Congreso Internacional de Kabbalah que va a tener lugar aquí en España, en Barcelona. Bueno, el que va a terminar hecho un experto en Kabbalah eres tú. Eso, acuso recibo, porque sabes que un recibo en hebreo se dice Kabbalah. Ah, bueno, no sabía. Jorge, muchas gracias. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Shabbat Shalom, que lo pasen todos muy bien. Muchas gracias a ustedes también. Me sumo al deseo de Jorge, pásenlo ustedes muy bien y que tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom.